Bueno, con el siguiente video vamos a hacer unas aclaraciones respecto al trabajo realizado en cuanto a circuitos básicos. Aquí tenemos un circuito en serie, ¿sí? Pues está compuesto por 3 resistencias. Entonces esto es para hacer el introductorio de los siguientes temas a trabajar. Entonces aquí podemos ver las resistencias. El ideal es el trabajo que vamos a hacer ya esté construido estos circuitos. Vamos a mostrar 2 básicos y detallar cuál es el fin de cada actividad. Aquí este sencillo simplemente lo tenemos para comprobar que tenemos fluido de corriente. Es para que como podemos ver, el LED no se enciende. Bueno, a partir de ahí entonces simplemente quería mostrar aspectos importantes y aclaraciones. Tenemos nuestro multímetro. Recordarle, para medir las resistencias lo hacemos de 2 maneras. Una por tabla de colores, que pues ya todos lo conocemos, y la otra es utilizando el multímetro. El multímetro es como la herramienta que nos permite ratificar esto, teniendo en cuenta el porcentaje que se da en cuanto a la tolerancia. Puede ser mayor o menor respecto a la tabla de colores. Algo muy claro, entonces para medir tenemos la escala del multímetro: voltaje, ohmios, amperios, y voltaje, corriente continua y corriente alterna. Entonces ya sabemos las posiciones de los cables que nos ayudan a hacer la medición. Encendemos. Primer paso para rectificar y aclarar vamos a medir los ohmios de las resistencias, resistencia en ohmios. Entonces desconectamos esto. Entonces vamos a ver la primera resistencia. Recordando esto, para medir las resistencias deben estar fuera del circuito. Pero vamos a hacerla simplemente con una. Entonces tenerla fuera del circuito. Entonces podemos ver 467, 465. Es una resistencia de 465. Ya por tabla de colores lo pueden confirmar. Bueno, ¿cuál es la actividad? Entonces vamos a medir resistencia, lo medimos las 3. Entonces ya vamos a hacerlo como lo hicimos ahora. 466 la primera, 326 la segunda y 122. Recordando que está en una escala de 2K, de K. Entonces a raíz de recuerden que es como multiplicar por 1000, 2000. Si lo bajamos, como podemos darnos cuenta, a 200. Entonces como estas son superiores a 200, no nos brinda ninguna medida. 121, esta sí lo hace. Quiere decir que esa resistencia es de 121, entonces en la escala es menor a 200, por eso nos arroja el resultado. Otra aclaración que hemos hecho, entonces vamos a ponerle corriente al circuito compuesto por las 3 resistencias. Entonces tenemos corriente llega por la batería, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y aquí tenemos la batería que está conectada ya, y
le ponemos corriente aquí. Entonces podemos cerrar el circuito. Entonces lo que podemos medir ahí es voltaje. Entonces, para medir voltaje, recordamos, entonces nos vamos a voltaje. Tenemos una batería de 9 voltios, entonces lo vamos a colocar en la escala de 20 voltios. Corriente continua y corriente alterna para conocer. Entonces, corriente continua. Ya en nuestra escala de 20, entonces vamos a ver la batería, el voltaje de batería. Esta batería ahí nos está dando 5,13 voltios. Vamos a ver qué pasa en cada resistencia, que es lo que estamos haciendo. Estamos viendo voltios, recordando que sea negativo, entonces la polaridad está invertida. 2,59, 1,81, digamos está invertida, 0,66 voltios. Eso es la segunda actividad. Entonces, la otra aclaración que quería hacer es cuando vamos a medir los amperios. Cuando vamos a medir amperios, entonces siempre vamos a la escala de amperios. 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2 miliamperios. Entonces vamos a dejarlo en 20 miliamperios y vamos a hacer aclaración. Para medir los amperios, el circuito se rompe. Entonces, ¿qué hace? El multímetro es el que hace nuestra conexión. Bueno, esto es una aclaración que quería hacer. Entonces vamos a tenerlo más. Entonces, simplemente es que el multímetro es el que hace la conexión. Bueno, ahí podemos hacer una lectura de 4 o 5, por lo que se nos mueve el multímetro. Entonces, esto es más por la aclaración. Entonces podemos. Entonces quiere decir, por lo menos podemos romper el circuito acá. Lo rompemos y vamos a medirlo. Ahí nos dice que a menos 5 miliamperios, vamos a hacerlo en invertido, 5,47 miliamperios. Entonces una aclaración, que el circuito es el que se completa con el multímetro. Y en la escala de amperios, son las aclaraciones iniciales. El circuito que tenemos acá es un circuito en serie. ¿Sí? Quiere decir que si alguno de los elementos se quita, este no funcionaría, no se permitiría circular la corriente. Este es uno de los que tenemos que llevar construidos. Vamos a armar el siguiente. Aquí ya tenemos armado nuestro siguiente circuito. Este circuito está en paralelo, son las mismas 3 resistencias, pero comparten, aquí electrónica se llama el mismo nodo. Entonces estas 3 paticas están unidas y estas 3 paticas. Lo mismo, el mismo trabajo que hacíamos con el serie, vamos a hacerlo. ¿Qué aclaraciones hacemos respecto a esto? Recordando que cuando lo hacíamos con diodos, nosotros podíamos quitar cualquier diodo, cualquier elemento, y los demás continuaban funcionando. Este es el circuito en paralelo. ¿Sí? Se hacen las mismas medidas respecto a esto, que es lo que se quiere hacer. Bueno, visualizando como esquema los dos circuitos que teníamos en la protoboard, entonces tenemos
circuito serie y circuito en paralelo. ¿Sí? Aquí mencionando que estas resistencias tienen unos valores, entonces mencionamos como R1, R2 y R3. R1, R2 y R3. ¿Qué es lo que queremos hacer y el ejercicio que queda pendiente? ¿Qué es lo que pasa con, primero, la resistencia? Hablando de la resistencia en cada una de ellas, en R1, R2 y R3, y su resistencia total. ¿Qué es lo que pasa para el circuito serie y para el circuito en paralelo? ¿Qué pasa con el voltaje, ¿sí?, para cada una de las resistencias y para el total de las resistencias? Queremos el voltaje total. ¿Qué sucede? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Lo otro sería la corriente. ¿Qué pasa con la corriente? Y ya vamos a dar una relación para esto. Lo mismo vamos a hacer con el circuito en paralelo. ¿Qué pasa con la resistencia en cada uno, con el voltaje en cada una? ¿Y qué pasa con la corriente? Esto teniendo en cuenta la siguiente relación. Entonces tenemos una relación que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por el momento esto sería lo que se quiere hacer con el trabajo para dos casos. Primero, cuando R1 es igual a R2 es igual a R3, que es el análisis que pedimos. Y el segundo caso, cuando R1 diferente a R2 diferente a R3. Lo que quiere decir que cada uno de estos tenga valores diferentes. Para el caso del ejemplo que dimos, que estaba construido en la protoboard, los valores de estas resistencias eran 470 ohmios, R2 era 330 ohmios y R3 120 ohmios. ¿Sí? Es la manera de hacer el esquema. Es lo mismo para el circuito paralelo, que es lo que queremos hacer. Eso es todo. Simplemente es llevar armado en la misma protoboard, puede ser también el circuito independiente de una resistencia, un diodo LED, para ratificar las medidas y ingresar los valores adicionales a la introducción del siguiente tema. Muchas gracias.